Comenzamos con la segunda parte de este tema de figuras planas y vamos a hacerlo estudiando los triángulos, ¿no? Sabéis que el triángulo es un polígono eso ante todo es lo primero que tenéis que saber, que es un polígono de 3 lados. Como todos los polígonos podemos clasificarlos de muchas maneras, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer atendiendo a sus lados, a cómo son sus lados, y atendiendo a cómo son sus ángulos, los ángulos interiores, los de dentro, ¿no? Bien, según los lados, podemos hablar, aquí lo tenemos, en principio, de triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel que tiene los 3 lados iguales, los 3 miden lo mismo, ¿no? Después, en segundo lugar, podríamos hablar, ahí lo tenemos, de triángulo isósceles. Ese es aquel en el que por lo menos 2 lados miden lo mismo. No significa que no puedan medir los 3, pero por lo menos 2 miden lo mismo. Y después, por último, tenemos el triángulo escaleno, que es aquel en el que ningún lado mide lo mismo. Bueno, eso atendiendo a sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. Repetimos, equilátero, tiene todos sus lados iguales, isósceles, 2 lados miden igual, y escaleno, ningún lado mide lo mismo. Bueno, vamos ahora a ver la segunda parte, que era la clasificación según sus ángulos interiores. Si los tres ángulos son agudos, estamos hablando de un triángulo acutángulo, ¿eh? 3 ángulos agudos. Si tienen un ángulo recto, estamos hablando de triángulo rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, estamos hablando, como no, de un triángulo obtusángulo. Repetimos, según sus ángulos, si los 3 ángulos interiores son agudos, es un triángulo acutángulo, si tiene uno recto es un triángulo rectángulo y si tiene uno obtuso será un triángulo obtusángulo. Mirad, bueno, para resumir vamos a la siguiente diapositiva y aquí os pongo algo importante que tenéis que tener muy en cuenta y es que la suma, esto es muy importante, que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Os puedo poner, por ejemplo, algún ejemplito, pongo este de aquí, por ejemplo, imaginaos que os pongo que este ángulo mide 40 grados y este ángulo mide, 80 grados. Vamos a ver cuánto mide este otro ángulo, que le vamos a llamar A. Mirad, en geometría los ángulos se escriben con un sombrerito encima. ¿Cuánto va a medir ese ángulo A? Hombre, pues lo primero que tengo que hacer es sumar los dos que tengo. 80 y 40, si lo sumo, me da 120 grados. Como yo sé, aquí lo he puesto, aquí arriba, que todos tienen que medir 180, pues si a 180 yo le quito 120, ¿qué me queda? Que el ángulo A es igual a 60 grados. ¿Estamos? ¿Bien? Es decir, si me dan 2 ángulos, puedo averiguar lo que mide el otro dentro de un triángulo. Y ya recordando otra vez más la relación que hay de los grados, o sea, de los ángulos que hay en el interior de un triángulo. ¿Y qué tipo de triángulo es? Ángulo recto mide 90 grados. ¿Qué está relacionado con un ángulo recto en un triángulo? Pues el triángulo rectángulo. Ahí lo pongo bien claro, el triángulo rectángulo. Ángulo agudo, ¿cuál es? El que mide menos de 90 grados. ¿Qué está relacionado con ángulos agudos en triángulos? Pues el triángulo acutángulo, que sabéis que era el que tenía los 3 ángulos agudos. Y por último, ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados. ¿Qué triángulo está relacionado? Pues el triángulo obtusángulo. Mirad, hay preguntas de estas raritas en los exámenes, como por ejemplo, ¿un triángulo puede tener 2 ángulos rectos? Pues no, porque 2 ángulos rectos son 90 y 90, 180, y me falta un ángulo todavía. ¿Un triángulo puede tener 2 ángulos obtusos? Hombre, pues no, porque si un ángulo solo mide más de 90 grados, está claro que no puede haber 2 ángulos que midan más de 90 grados, porque entre los dos medirían más de 180. Bueno, son preguntas así raritas, pero que sí me gusta que las sepáis. Bien, ahora nos vamos a la segunda parte de este vídeo,
que son los cuadriláteros. Ahí lo tenemos. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, evidentemente, ¿no? Ahí tenemos que distinguir dentro de los cuadriláteros qué hay. Pues hay, aquí os lo pongo, aquí os lo pone muy clarito, paralelogramos y no paralelogramos. ¿Cuándo un cuadrilátero es paralelogramo? Cuando tiene los lados paralelos 2 a 2. Bien. ¿Y cuándo es no paralelogramo? Pues cuando no tiene los lados paralelos 2 a 2. Es decir, eso está claro, ¿no? ¿Cuáles son los paralelogramos fundamentales? Bueno, los paralelogramos que hay. Es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Hombre, pues mira, el cuadrado tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Ahí estamos. Todos sus lados y todos sus ángulos iguales. ¿Cuál es el siguiente? Hombre, pues el siguiente es el rectángulo. ¿Cómo es el rectángulo? Pues el rectángulo es aquel cuadrilátero, paralelogramo, que tiene los lados iguales 2 a 2. Y todos los ángulos iguales. Todos los ángulos iguales. Lados iguales 2 a 2 y todos los ángulos iguales. ¿Qué es el rombo? Pues el rombo es aquel que tiene todos los lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Es decir, tiene este ángulo de aquí, que señalo ahí, y este ángulo de aquí, son iguales, esos dos. Y este ángulo de aquí, que señalo ahí, y este ángulo de aquí, interiores, claro, son iguales. Iguales 2 a 2. ¿De acuerdo? Bien, y el último cuadrilátero paralelogramo que vamos a ver es el romboide. ¿Cómo es el romboide? Pues tiene los lados y los ángulos iguales 2 a 2. Así de claro. El romboide. Lados y ángulos iguales 2 a 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con los no paralelogramos. Uno es el trapecio, que es aquel que tiene dos lados paralelos y otros dos no paralelos. El trapecio. Aquí lo tenéis. Y después viene el trapezoide. El trapezoide, que es aquel que no tiene ningún lado paralelo. Es decir, están todos, pues cada uno para un lado, pero no tiene ningún lado paralelo. Mirad, en la siguiente diapositiva que tengo aquí hay algo importante que deciros, que es que la suma de todos los ángulos interiores de un cuadrilátero son 360 grados. ¿Recordáis? Vamos a recordar. ¿Cuánto medían todos los ángulos interiores de un triángulo? ¿Cuánto? 200, no, 300, no, 180 grados. Por lo tanto, los del triángulo 180 y los del cuadrilátero 360. Os voy a hacer un pequeño ejercicio como os hice en el otro lado de los triángulos. Por ejemplo, yo aquí tengo un cuadrilátero en el cual, bueno, pues esto mide 89 grados, esto mide, por ejemplo, 90 grados, este mide, por ejemplo, 120 grados y quiero saber cuánto mide este ángulo A. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo, sumar los que tengo, 120, 89 y 90, que me da 9, 19, 1 y 1, 2, 299 grados. Al total, yo le quito 299 grados, ¿qué me queda? 9, 10, 1, 16, 1 y 2, 3 al 3, 0. Me queda que A mide 61 grados. Es decir, me dan tres ángulos de un cuadrilátero, me pueden mandar a hallar el cuarto ángulo de ese cuadrilátero. Bien, con esto el apartado de triángulos y cuadriláteros de este tema ya queda cerrado a nivel de cuarto. Nos veremos en un siguiente vídeo en el cual hablaremos de la circunferencia y círculo. ¿Vale? Venga, esto hay que repasarlo. Aquí hay mucha teoría, pero vamos, el marco teórico en matemáticas es súper, mega, hiper importante. Venga, que se os dé bien, trabajarlo y veréis cómo terminamos el curso, pero vamos, más que bien, estupendamente. Muy bien, muchachos, venga, hasta luego, nos vemos, adiós.